Hola Tic-Tacers, ¿cómo estáis? Nosotros hoy hemos agarrado la bola terráquea para decidir un próximo destino de viaje. ¿Y sabéis qué? Hemos tirado la casa por la ventana y nos vamos a ver una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Os venís? Hablamos de Machu Picchu. ¿Habéis visto alguna vez sus fotografías? Nos hemos quedado alucinados. Esta es una antigua ciudad inca catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra en la cadena montañosa de los Andes, en Perú. Su nombre viene a significar algo así como montaña vieja y nada más lejos de la realidad, porque se ubica a unos 2.453 metros sobre el nivel del mar y fue construida a mediados del siglo XV. Se cree que allí vivía Pachacútec, el 9º gobernante del estado inca. Además de su altísimo valor histórico, este poblado es considerado una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Fue redescubierta en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham, y desde entonces no se ha dejado de estudiar su posible origen a través de las casi 200 construcciones que allí encontramos, entre ellas el Templo al Sol, la única edificación circular de la ciudad, que está levantada sobre una enorme roca natural. Es increíble las cosas que hacían antiguamente sin contar con máquinas que les ayudasen. En la ciudad también hay una especie de torreón medieval, templos en honor a Inti, el Sol o al Cóndor, un palacio real, el Templo de las 3 Ventanas y muchas más cosas, Tic-Tacers. Incluso cuentan con una piedra sagrada, que para muchos es de lo más importante del lugar. Machu Picchu está rodeado de misterio y enigmas. Por supuesto, toda la zona tiene una gran espiritualidad. Algunos dicen que si tocas esa piedra sagrada, que tiene talladas las formas de las montañas del entorno, y te concentras, puedes sentir perfectamente su energía. No sé si creéis en estas cosas, Tic-Tacers, pero sin duda el lugar merece darle el beneficio de la duda. Para los incas, estas piedras talladas en consonancia con la naturaleza eran puntos sagrados, lo que llamaban huacas. Ahora sabemos que en Machu Picchu se mezclaban diferentes barrios. La parte alta era urbana y la más baja agrícola. Existían jerarquías que quedaron de manifiesto en sus construcciones. Todo ello rodeados de la naturaleza más pura y espectacular. Si algún día decidís visitarlo, tenéis que tener cuidado con el mal de altura, que para los que no estamos acostumbrados puede ser peligroso. Además, preparaos para el recibimiento que os van a dar las llamas que campan a sus anchas por toda la zona. Esto lo sabemos también por la gran cantidad de personas que se acercan al lugar cada día. Además, en la zona están apostando por un turismo sostenible y respetuoso con el medio. Y estamos encantados con esta decisión, Tic-Tacers. Una maravilla así merece ser cuidada. Estamos deseando tomar ese avión. Antes de despedirnos, como sabemos que sois unos auténticos amantes del terror, os dejamos con un vídeo donde os explicamos algunos de los peores sacrificios humanos que la sociedad inca practicó en la antigüedad. La civilización inca es una de las más famosas y fascinantes de la antigüedad. Además de por sus construcciones, es conocida por la realización de sacrificios humanos. Uno de los más impactantes fue la Capacocha, donde se sacrificaban a menores. Existen decenas de momias como prueba de estas prácticas. La Capacocha se traduce como obligación real, uno de los rituales más importantes del calendario inca, en el que se sacrificaban a niños y niñas, los cuales eran seleccionados dependiendo de su salud, aspecto físico y familia. Se realizaban en fiestas en honor a los dioses, por la coronación o muerte del gobernador inca, y también para propiciar buenas cosechas o ahuyentar desastres como pestes, sequías, hambrunas o erupciones volcánicas. Para las capacochas imperiales, de cada uno de los territorios incas se enviaba a Cuzco a varios niños y niñas de entre 6 y 10 años, que fueran guapos, sin ninguna enfermedad, mancha o cicatriz y de buenas familias, sobre todo hijos de caciques. Para ellos eran los seres más puros. Sus familias regalaban su hijo al Estado como tributo. La mayoría de ellos consideraban este acto un gran honor. En el caso de las niñas se podía hacer excepción con su edad, llegando a tener 16 años, siempre y cuando no hubieran tenido todavía relaciones. Aproximadamente un año antes del sacrificio, se procedía a elegir el niño o niña. Caminaban largas distancias en dirección a Cuzco. Allí el Inca predecía las ceremonias de elección del niño que sería sacrificado.
Los menores viajaban escoltados por un grupo de sacerdotes y acompañantes hacia la ciudad. Eran vestidos con las mejores ropas y se les trataba con privilegios. Los ritos podían durar varias semanas, durante las cuales se realizaban danzas rituales, ofrendas de objetos de oro y plata y conchas marinas y sacrificios animales. Los varones seleccionados viajaban directamente a Cuzco, la capital inca. Las niñas iban primero a la Tlahuasi, o Casa de las Mujeres Elegidas, para conocer a las Mama Cuna, un grupo de matriarcas similares a las monjas. Estas mujeres se encargaban de educar a las niñas en las artes del tejido, la costura y la preparación de la chicha, una bebida espiritual. No todas las que llegaban a las Mama Cuna estaban destinadas a morir sacrificadas. Algunas de ellas se quedaban en el Tlahuasi y eran consagradas sacerdotisas para ayudar a criar a otras niñas. Otro grupo viajaba a Cuzco para entrar al servicio del emperador y el tercer grupo de niñas eran las que morirían en el ritual Capacocha. Durante estas ceremonias, los niños eran santificados como hijos del sol y recibían regalos propios de su nueva condición, como tejidos kumbi de gran calidad. Estos tejidos eran un símbolo de pertenencia incaica, incluso jefes y caciques tenían prohibido su uso. Luego, el inca y los sacerdotes presidían la ceremonia de matrimonio simbólico de niñas y niños. La hija del jefe de una aldea se casaba con el hijo del jefe de otra, estableciendo lazos genealógicos. Cuando terminaban las ceremonias, los niños, los sacerdotes y su comitiva de acompañantes emprendían el viaje de regreso a sus comunidades. Al regresar no lo hacían siguiendo el camino real o camino del Inca, como a la ida, sino que debían seguir un camino en línea recta. Daba igual que fuera más difícil o peligroso, era un viaje largo, atravesando valles, ríos y montañas, que podía durar meses. Al llegar a sus pueblos eran recibidos con grandes festejos de los locales y después de estas celebraciones se dirigían en procesión hacia el lugar del sacrificio. La ceremonia de la ofrenda tenía características diferentes en cada lugar. En la mayoría de los casos los niños eran drogados con una bebida de alcohol de maíz llamada chicha y hojas de coca. Algunas fuentes aseguran que los pequeños ingerían estas drogas naturales durante días antes de la ceremonia, de manera que murieran felices para los dioses. No sentían nada, estaban narcotizados. Se depositaban sus cuerpos inconscientes en el lugar de la ceremonia, expuestos a temperaturas de menos 20 grados, y morían por hipotermia. En otros casos, aceleraban su muerte provocándola de manera más violenta con un fuerte golpe en la cabeza, a otros con heridas punzantes en su tórax, y también se practicaban estrangulamientos. Los sacrificios humanos eran considerados un medio para establecer una conexión directa con los dioses. A través de estos rituales, los incas buscaban obtener el favor divino y asegurar la protección y prosperidad de su imperio. Se creía que las víctimas sacrificadas actuaban como intermediarios, llevando las peticiones y necesidades del pueblo ante las divinidades. Por otro lado, estos rituales servían para reafirmar la jerarquía y el poder del gobernante, quien era considerado como un representante de los dioses en la tierra. La participación en estos eventos fortalecía la identidad de unión de la comunidad al juntar a sus miembros en torno a una causa común y sagrada. Hasta el momento se han hallado varios descubrimientos relacionados con la Capacocha. Los cuerpos encontrados más famosos son la Reina del Cerro, el Niño del Cerro el Plomo, la momia Juanita y los niños de Yuyayaco. La Reina del Cerro, también conocida como momia de Cerro Chusca, es una momia encontrada en la provincia de Salta, Argentina, en Cerro Chusca. Se estima que tenía entre 8 y 9 años de edad y que fue sacrificada entre 1400 y 1532 en una ceremonia capacocha. Su tumba fue encontrada entre 1920 y 1922 por un vaquiano y un minero, que violentaron su tumba con dinamita. Extrajeron el cuerpo momificado de la niña junto con textiles y objetos de gran valor. Bajaron la momia hasta Tolombón y los habitantes le pusieron el nombre de la Reina del Cerro. Mientras estuvo allí, pusieron velas a su alrededor y le entregaron ofrendas. Poco después apareció un comerciante y coleccionista llamado Pedro Mendoza. La compró y la trasladó a Cafayate para sumar esta pieza a su gran colección. La exhibió en una de sus grandes viviendas, cobrando entrada para verla. Tiempo después, Mendoza vendió la momia a otro coleccionista, Perfecto Bustamante, que también puso la momia en exhibición en su local comercial. Después se vendió a Asbjørn Pedersen a cambio de una instalación de gas. Pedersen era ingeniero y arqueólogo aficionado.
Depositó la momia en el sótano de su casa junto a otros objetos arqueológicos donde permaneció sin ningún cuidado durante 50 años y más tarde pasaría por diferentes manos más. Tanto el cuerpo de la niña como los objetos de gran valor con la que se le enterraron sufrieron las consecuencias del tráfico ilegal de bienes culturales y poco a poco fue despojada de los elementos que la acompañaban. Después de 8 décadas vagando por diferentes colecciones privadas, sótanos y armarios, la momia y los pocos objetos que se recuperaron son expuestos desde 2006 en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, aunque se encuentra con un gran deterioro. Con los estudios realizados a la momia se determinó que la causa de la muerte fue una herida punzante en el hemitórax derecho, que ingresó por su espalda. Esto se refuerza con la expresión de dolor que presenta la momia. El cabello de esta estaba peinado con finas trenzas. Llamaba la atención que no tuviera ningún calzado, pero cabe la posibilidad de que los perdiera en las épocas que fue cambiando de dueños. Lo mismo sucede respecto a las estatuillas y objetos de oro y plata que, según datos, habrían acompañado a la momia. Los lugareños llegaron a mencionar cantidades de 4 a 5 kilos de oro y otros tantos de plata. Pero probablemente en los años del descubrimiento, alguna persona se los habría quedado. El deterioro sufrido es evidente en la comparación a fotografías que se obtuvieron anteriormente. La momia perdió completamente la nariz, casi todo el cabello y gran parte de la piel del cráneo. Tampoco se sabe con certeza cuántas piezas del ajuar se perdieron. Otro caso conocido de sacrificio inca es el niño del Cerro El Plomo. Fue el primer descubrimiento de un cuerpo excelentemente conservado en gran altitud, en Cerro El Plomo. Lo encontraron 3 hombres que iniciaron una excursión en busca de algún tesoro. Primero hallaron al niño. Tenía los brazos enlazados en torno a sus piernas y su cabeza reposaba sobre el hombro y brazo derechos. Antes de morir cubrió sus piernas con su corta túnica, tratando de protegerse del intenso frío. Sus ojos estaban cerrados y parecía que dormía plácidamente. Los excursionistas pasaron la noche en la montaña y al día siguiente optaron por descender solo con los objetos sin el cuerpo, que dejaron enterrado y escondido en una cueva. Después trataron de conseguir recompensas por su hallazgo. Finalmente recibieron un pago de 45.000 pesos por integrarlo en la colección del Museo Natural de Historia de Chile. Gracias a los rasgos del clima, el cuerpo se había conservado en óptimas condiciones, dando la impresión de encontrarse frente a un individuo dormido y que se podía despertar en cualquier momento. Cuando se efectuó el hallazgo, este era un cadáver congelado y su conservación se debía únicamente a su permanencia durante varios siglos en un ambiente cuya temperatura estaba bajo 0 grados. El proceso de momificación empezó con el traslado del cuerpo a otras condiciones climáticas, donde los descubridores lo tuvieron guardado durante 5 semanas y más tarde en Santiago de Chile. Pero de ningún modo se trataba de una momia preparada artificialmente, como por ejemplo las egipcias, sino el producto de un proceso natural. Fue vestido para la ceremonia con una camisa de lana oscura, una manta que cubría su espalda y en sus pies llevaba mocasines de cuero. Pintaron su rostro de rojo con franjas ocres y su cabello fue peinado con más de 200 trenzas. En su antebrazo derecho tenía un brazalete de plata ancho y sobre su cabeza llevaba un tocado de lana negra, coronado con plumas. Fue depositado en una cámara excavada en el lugar denominado enterratorio y posteriormente cubierto con lajas. Cercano a él fue enterrada una estatuilla femenina de plata y otros adornos simbólicos. Después de que los incas terminaron la ceremonia, retomaron el camino de regreso y el niño se quedó solo. A pesar de que el pequeño estaba adormecido con las drogas que le habían dado, la altura de la montaña era tan extrema que se acurrucó en modo fetal para protegerse del frío. Su cuerpo fue bajando de temperatura hasta que la hipotermia le provocó la muerte. Se comprobó que en los últimos instantes de vida vomitó y defecó sobre sí mismo. El niño del Cerro El Plomo se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Hasta los años 1980 estaba expuesto al público, sin embargo, ante el deterioro que empezó a experimentar, fue trasladado al área de antropología del museo para garantizar su óptima preservación. Actualmente en el museo se muestra una réplica del cuerpo, mientras que al original solo tienen acceso investigadores. En cuanto a la momia Juanita, fue descubierta en 1995 en una expedición al volcán Ampato. 2 hombres vieron un bulto en el interior del cráter y al acercarse descubrieron que se trataba del cuerpo de una niña muy bien conservado. Alrededor tenía varias ofrendas como estatuillas de oro y varias plantas.
Después de realizarle estudios, constataron que Juanita murió a los 13 o 14 años. Era una niña sana, sin ninguna enfermedad. Se la encontró sosteniendo su cordón umbilical, que probablemente lo habían guardado específicamente para su sacrificio, lo que indica que había sido seleccionada para ser sacrificada desde antes de su nacimiento. Tenía una fisura de 5 centímetros en el cráneo y una hemorragia interna que fue la que desencadenó su muerte. Se dice que probablemente le habían dado un gran golpe en la cabeza mientras estaba arrodillada. Juanita fue encontrada congelada y por lo tanto sus restos y prendas estaban conservadas naturalmente, como el de cerro el plomo. Su piel, órganos, tejidos, sangre, cabello, contenido estomacal y prendas de vestir estaban muy bien conservados, ofreciendo a los científicos detalles de la cultura inca. El cuerpo de Juanita se encuentra en el Museo Santuarios Andinos en Perú. En cuanto a otros de los más importantes descubrimientos, en 1999, cerca de la cumbre del volcán Llullayaco, se encontraron 3 momias infantiles: el niño, la doncella y la niña del rayo, conocidas como las momias del Llullayaco. También estaban en muy buen estado debido a las gélidas temperaturas en las que fueron conservadas y que hoy en día se exponen en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. Aunque ya se sabía que el alcohol y la coca eran determinantes en los sacrificios humanos de los incas, los restos hallados en los cabellos permitieron deducir nuevos detalles sobre cómo se preparaban estos rituales. Así, un año antes de morir, la alimentación de la doncella, la mayor de los niños, cambió drásticamente. Al parecer, en ese momento, habría sido elegida para el sacrificio y desde entonces le ofrecieron más proteína animal, la cual no todos podían tener acceso. Las hojas de coca, que se utilizan como materia prima para la cocaína, producen, entre otros, un efecto calmante al masticarlas, mezcladas con ceniza. Los incas creían que los estados de embriaguez permitían acceder al mundo de los espíritus. Esto y el alcohol eran sustancias que provocaban un cambio de estado considerado sagrado. Además, estas drogas también contribuían a que los niños fueran más dóciles de cara a los rituales. El primer cuerpo localizado fue el niño, de aproximadamente 7 años de edad. Estaba sentado sobre una túnica gris, con su rostro dirigido hacia el sol. Tenía el cabello corto, un adorno de plumas blancas enrollado alrededor de su cabeza y un adorno en el pecho. El segundo hallazgo, a unos metros del niño, fue la doncella, una joven de 15 años. Llevaba un tocado de plumas en la cabeza, en su rostro aún conservaba restos de pigmentos rojos y en su boca restos de hoja de coca. Su cabello estaba peinado con pequeñas trenzas. El tercer hallazgo correspondió a una pequeña niña de 6 años de edad que se hallaba sentada, con las piernas flexionadas y la cabeza erguida mirando hacia el suroeste. En algún momento la descarga de un rayo penetró más de 1 metro en la tierra y la alcanzó, dañando parte de su cuerpo y su ropa. Por ello se la conoce como la niña del rayo. Su cabello está peinado con 2 trenzas pequeñas que salen de la frente y llevaba como adorno una placa de metal. Sus ojos estaban cerrados y la boca semiabierta, dejando ver la dentadura. Los restos encontrados de todos estos niños nos permitieron conocer hoy parte de la historia de los incas y cómo realizaban estos sacrificios humanos. Las críticas desde algunos sectores a estos estudios se centran en el respeto a la tradición cultural, así como de a quién corresponde la propiedad de los restos arqueológicos. Estos grupos sostienen que el retiro de los cuerpos de los niños configura una profanación. ¿Vosotros qué opináis? ¿Deberían dejar a estas momias enterradas respetando las acciones sagradas de antepasados? ¿O estáis de acuerdo en su uso con fines de investigación y exhibición en museos? ¡Os leemos! No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!